quedará mañana visto para sentencia y será el Tribunal Supremo el que legítimamente tendrá que decidir si Álvaro García Ortiz es culpable de haber vulnerado los derechos de Alberto González Amador. Lo que va a ser difícil es que la institución de la Fiscalía se recupere de lo vivido estos días, y muy en concreto de la sesión de hoy. Resulta muy poco saludable para una democracia el que sus ciudadanos puedan escuchar como la Guardia Civil describe que el encargado de perseguir el delito, que el fiscal general del Estado, se comporta como un vulgar caco, destruyendo las pruebas, obstaculizando la investigación, borrando sus comunicaciones, haciendo desaparecer sus móviles. Tampoco resulta muy alentador que el fiscal general del Estado decida no contestar a las acusaciones y que lo haga con argumentos que cuestionan la legitimidad del proceso. El fiscal cuestionando el papel de las acusaciones. Tiene derecho, como acusado, a no responder a las preguntas. Es más, tiene derecho también a mentir en sus respuestas. Pero es que este no es un acusado cualquiera, porque él eligió seguir siendo el fiscal general del Estado mientras se sentaba en el banquillo para defenderse en un juicio. No es un acusado cualquiera. Y el fiscal general del Estado cuestionando las acusaciones, él, que es la acusación pública en los juicios y que promueve la acción de la justicia para perseguir el delito. Es que un fiscal lo que hace es proteger y velar por los derechos del perjudicado en la acción penal. Y en la cúspide de la Fiscalía hay alguien que no solo se sienta en el banquillo, sino que desde allí cuestiona el papel de las acusaciones. Claro que en ese papel no incluye a la Fiscalía, que debería ser la acusación pública y que se ha pervertido también en esta causa, y la fiscal, una subordinada de Álvaro García Ortiz, ha actuado como su defensa. Esto también será difícil de superar. Antes de entrar en la sala, y con eso termino, disculpen y les agradezco su paciencia, una persona a la que no conocía me ha dicho una frase que me ha gustado mucho. Dice, la verdad no se filtra, la verdad se defiende. Y creo que es un poco el resumen de esto que ha pasado aquí. Bueno, se ha puesto poético Álvaro García Ortiz. Lo que pasa es que la poesía no es quizás la mejor estrategia de defensa, porque es verdad que esta es una frase muy sonora, pero la verdad no se filtra, depende. Porque él tiene secretos que ha de custodiar. Bueno, de hecho, su argumento para borrar los móviles es que ahí tenía información sensible sobre otras causas y que como no puede ser revelada, como la verdad no se filtra, decidió borrarlo para que nadie pudiera hacer uso de esa información. Bueno, vamos a hacer una analogía. Imagínense ustedes, pues que en su edificio, pues saben ustedes que el del tercero izquierda se ha cogido una clamidia, porque se dedica a ir por ahí. Y, hombre, pues pueden comentarlo todos en el patio de vecinos. Lo que no puede es aparecer el médico con el expediente para confirmarlo, aunque lo sepan todos. Y ahora dirán, es que no es lo mismo. No, hombre, no, ya claro, las analogías precisamente funcionan porque comparan realidades distintas para iluminar una categoría, ¿no? Tener que explicar esto a estas alturas, pero es que está así la conversación pública. Bueno, esta vez el fiscal general del Estado al menos se ha quitado la toga para declarar. Se ha sentado en el lugar reservado para los acusados y ha dicho que él no filtró el correo del abogado del novio de Ayuso. Bueno, si la verdad no se filtra, no sé por qué tiene que negarlo. Bueno, antes, todo un teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Balas, de la UCO, relataba todos los indicios que lo señalan como el culpable de la filtración de información confidencial, y también traía una frase, esta no poética, pero sí bastante más enjundiosa para el juicio. Lo que sí que vemos en toda esa acción es que el dominio de toda esa acción corresponde al fiscal general del Estado. Es decir, él, como es normal, la Fiscalía es una institución jerarquizada y él da instrucciones que a través de la fiscal Pilar, pues y del Astra también. Y de la fiscal superior, pues realmente los correos y demás son a través de la fiscal Pilar. La brújula con La Torre. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, regresamos a la Plaza de la Villa de París, sede del Tribunal Supremo donde se juzga al fiscal general del Estado. Responsable de tribunales de Onda Cero, Eva Llamazares, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ya en la puerta porque acaban de cerrar este edificio. ¿Ya os han echado? Bueno, es normal. Bueno, oye, yo creo que vamos a empezar primero por la declaración del fiscal general del Estado. No sé si ha llamado la atención que acudiera sin toga esta vez, se sentara así en el lugar que le corresponde como acusado en el procedimiento penal y desde allí pues pronunció esa frase tan poética de la verdad no se filtra, pero no solo, también se defendió de las acusaciones, ¿verdad? También. En apenas poco más de una hora, el fiscal general ha despachado su declaración en el histórico juicio del Supremo, gracias al uso de su derecho a no responderle a la acusación, especialmente al abogado del novio de Ayuso, a quien acusa de actuar con mala fe y deslealtad procesal. Pudo, pues, responder únicamente a las preguntas cómodas, la primera y única de la Fiscalía, para negar que él filtrara ningún correo. Y ya ante el abogado del Estado pudo recitar casi memorísticamente que él nunca tuvo la intención de dañar la honorabilidad de González Amador. ¿Tenía algún interés en perjudicar al señor Alberto González Amador? No, yo creo que eso está fuera de toda duda, pero absolutamente fuera de toda duda. Yo creo que he dado datos suficientes. Para mí el dato más importante es que la nota de prensa solo describe la acción de la Fiscalía, describe lo que hemos hecho los fiscales o lo que hemos recibido los fiscales. Cualquier dato referente al señor Amador yo creo que ha sido tratado con exquisitez y la función fundamental era esa. Le movía una obsesión defender a los fiscales. No parece que fuera el caso de Almudena Lastra, la fiscal superior de Madrid, que no quería que se publicase la nota de prensa. A ella, García Ortiz, la acusa de actuar por acritud y desafección a la Fiscalía y no entiende que no le cogiera el teléfono, con la cantidad de veces que lo intentó. A mí me cuesta y me costaba mucho entender cómo un fiscal de este país recibe 5 y 6 llamadas del fiscal general del Estado y hay otra cosa más importante que hacer, que es una reunión con una policía, que tenga que perseguir a una fiscal o a un fiscal y no reciba inmediata contestación. Me cuesta, la verdad me cuesta. Me parece que no había una colaboración con lo que se le estaba diciendo que tenía que hacer. Tampoco de una orden imperativa, también tengo que decirle, o sea, tampoco le dije le dije y se lo tuve que decir por WhatsApp, porque no me cogía el teléfono. Es imperativo sacar la nota. No se lo dijo, pero al final se lo dijo, que era imperativo. Hombre profundamente concienciado, dice, con el tema de la protección de datos. Tira de una máxima: hay que eliminar todos los datos cuando no son ya útiles y es preceptivo por toda la normativa. Por eso borra los WhatsApp sistemáticamente, sus correos personal y corporativo y el contenido de su móvil cuando cambia de terminal. El terminal móvil del señor fiscal general del Estado, ¿qué datos contiene? Además de la información mía, la de mi familia, la de mi entorno personal y familiar, lo que es mi intimidad digital. Mi móvil tiene, soy la cabeza de una organización de 2.800 fiscales que se extiende por todo el territorio nacional y en todas las instancias, y a mí me comunican circunstancias que atañen a todos los procedimientos del país, secretos, no secretos, también hay relaciones institucionales, por supuesto, relaciones con fiscales de otro país, una información muy relevante y muy copiosa también. No era baladí aclarar que la Fiscalía no había ofrecido el pacto, como decía El Mundo, y a partir de ahí desmontar que se hubiera retirado por órdenes de arriba, como estaba asegurando Miguel Ángel Rodríguez. La recopilación de los correos y la nota de prensa fue, dice, la respuesta institucional de la Fiscalía a una noticia que cuestionaba el trabajo de los fiscales. Ese y no otro fue el único espíritu de la nota de prensa, ha indicado muy solemnemente, aunque ya a la altura del banquillo y sin la toga ni la insignia. Bueno, antes escuchábamos a Antonio Balas, por cierto, la prueba de que está en la plaza de la Villa de París son los perros, que es que allí lleva a la gente, a los perros, sabe que es un parque muy bonito, es verdad, ahí en el centro de Madrid, entonces los tienen ahí paseándolos y es normal, es un sonido habitual allí. No, te decía Eva que antes escuchábamos a Antonio Balas, al teniente coronel de la UCO, pues hablar del dominio de Álvaro García Ortiz. También han comparecido, claro, los peritos que han explicado todo este asunto del borrado de los terminales y de la información de sus comunicaciones.
Sí, por eso esta tarde era inevitable, al escuchar cada uno de los alegatos del fiscal general en favor de las prisas y del borrado, era inevitable acordarse de la categórica declaración que esta mañana habían prestado los peritos y los testigos de la UCO, agentes, entre ellos el teniente coronel Balas, cuya demoledora conclusión es que García Ortiz es la persona que llevó el dominio de los hechos, tuvo el propósito, la oportunidad, la disponibilidad y la urgencia, y dado el carácter jerárquico de la Fiscalía, aunque hubo otros sospechosos, la investigación fue decantando los indicios hacia el fiscal general. Otro perito se detenía en la parte que, si bien ha quedado fuera de este juicio, se ha tocado tangencialmente, la del pantallazo que le envió la entonces alto cargo de Moncloa, Sánchez Acera, a Juan Lobato. Ella dijo que procedía de los medios, pero ninguno lo había publicado a esa hora. Los agentes aprecian 2 filtraciones, cada una con un propósito. Lo que nosotros vemos son 2 filtraciones. Una filtración es el entrecomillado de las 23:51 y después ya por otro circuito y con otro propósito, que evidentemente no es el mismo que se persigue en el primero, es ya todo el correo en sí. Y los peritos han justificado también el clonado total de los dispositivos como la única forma técnica de cumplir con el mandato del juez y analizar luego, ya cribando los datos, la información de aquellas fechas. La defensa insiste en que esto no es cumplir con el auto judicial. Sobre el borrado también han subrayado que si hoy no se puede saber que lo que borró cuando supo que se acercaba su imputación eran exactamente los mensajes de aquellas fechas o bien otros más recientes porque ya aquellos se hubieran borrado antes, si no se puede averiguar es porque se tomaron medidas para que esto no se pueda averiguar y al cambiar de móvil se eliminó el contenido de todo el dispositivo. Claro, fue muy minucioso a la hora de hacer desaparecer todo rastro de las comunicaciones. Y luego también hay otro indicio, que es el hecho de que pidiera que le enviaran el documento a un Gmail, a un correo privado, ¿no? Al correo de la Fiscalía, y luego borrar a la cuenta de Gmail para eliminar toda trazabilidad, es decir, para que nadie supiera qué es lo que había hecho con ese correo. Hay más indicios, ¿eh? Es que, como se dice, no hay pruebas contra el fiscal general del Estado. Bueno, veremos si del cúmulo indiciario no extrae una prueba indiciaria el Supremo, que eso es la clave, ¿eh? Ahora que mañana quedará visto para sentencia este juicio. Hombre, las expresiones de ganar el relato, primero, cuando hay que sacar la nota, y de esto cierra el círculo, cuando se obtiene el documento que confirma que el abogado de Alberto González Amador había ofrecido reconocer 2 delitos para alcanzar un acuerdo de conformidad, pues señalan una intencionalidad de Álvaro García Ortiz de operar sobre la opinión pública para tratar de ganar el relato, claro, y de hacerlo con la rotundidad de un documento que zanja la cuestión, cerrar el círculo, claro. Por eso los peritos de la UCO, bueno, pues han sido tan rotundos también en su testimonio. Ha sido uno de los testimonios más contundentes contra Álvaro García Ortiz, que además se ha desempeñado con bastante saña contra Almudena Lastra, como si todo lo que atestiguó a Almudena Lastra no fuera únicamente por su animadversión o sus celos o porque no estaba suficientemente considerada en la Fiscalía. No, Almudena Lastra tenía conciencia del delito y sabía que habían filtrado una información que no, miren, la verdad no se filtra. Una información que, siendo verdadera, debía estar custodiada por la Fiscalía. Lo que no ha desmentido Álvaro García Ortiz es la veracidad de las conversaciones relatadas por Almudena Lastra con Álvaro García Ortiz justo la mañana después de aquella noche en que todo se precipitó. Bueno, ha sido también una larga jornada en el Congreso de los Diputados porque la sesión de control se ha pospuesto hasta la tarde para dar cabida a una comparecencia extraordinaria del presidente del Gobierno para responder acerca de su débil situación parlamentaria y de los casos de corrupción que salpican al Ejecutivo, a su familia y al PSOE. De lo segundo no hay noticia porque Sánchez no ha ofrecido explicación alguna y ha recurrido a esa vieja táctica de hacerle la oposición a la oposición, hasta el punto paródico de llegar a combinar al PP a que escuche la voz de las urnas. Pero la Comunidad Valenciana, claro, no en toda España,
o sea que prescribe elecciones en Valencia y parálisis y esclerosis nacional. Claro, ha sido en ese momento cuando Abascal se comprometió a forzar unas elecciones en la Comunidad Valenciana que coincidieran con las generales, porque además, miren, si ha habido una sesión donde se ha hecho evidente la soledad de este Ejecutivo, ha sido en esta comparecencia en la que Pedro Sánchez ha tenido que oír a Míriam Nogueras llamarle cínico e hipócrita. Usted ha apelado esta mañana al espíritu del acuerdo. De los espíritus de los acuerdos, los catalanes ni viven ni comen. Nosotros apelamos a la materialización de los acuerdos, a la materialización de los cumplimientos. Los acuerdos espirituales no los queremos, queremos hechos. Y lo que ha hecho Pedro Sánchez es urgir a Junts a reconsiderar su decisión de bloquear todas las iniciativas legislativas y luego centrarse en atacar a Ayuso, a Moreno Bonilla, a las comunidades que gobierna el Partido Popular. No parece que la falta de respuesta de Sánchez a sus diatribas o sus ruegos hayan conmovido a Míriam Nogueras, que ha continuado desplegando sus adjetivos calificativos. Alberto Núñez Feijóo atribuye el atrincheramiento de Sánchez en la Moncloa al miedo a las urnas, no, al miedo a una investigación judicial. Es la acción judicial la que le tiene aferrado con uñas y dientes a ese escaño. Lo que le pasa es que usted está muerto de miedo y cree que algo podrá conseguir controlando la abogacía del Estado, la Fiscalía General y desmantelando la UCO. Llegado el día y en el supuesto de que fuera necesario, señor Sánchez, yo no le voy a amnistiar. Ni a usted ni a los suyos. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.